Bienvenidos. Vamos a trabajar en la determinación de parámetros del circuito del transformador, para lo cual revisaremos los ensayos de resistencia de bobinado, el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. Todos ellos serán ejecutados también en el laboratorio de la facultad. Además, analizaremos el concepto de tensión de cortocircuito y el cortocircuito accidental. Vamos a comenzar con el ensayo de resistencia de bobinados. El circuito equivalente de un transformador es esencial para realizar análisis de circuitos, es decir, el estudio en paralelo de máquinas, el estudio de flujos de carga, de estabilidad en las redes o cálculos de cortocircuito. Pero si se va a utilizar un modelo de una máquina real, se requiere determinar las magnitudes de los elementos que entrarán en este modelo de transformador. ¿Cómo se determinan estas magnitudes en una máquina real, es decir, una máquina ya construida? A partir de la ejecución de los siguientes ensayos. Resistencia de bobinados, aplicando una corriente continua. El ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. Comenzamos estudiando el ensayo de resistencia de bobinados. Este ensayo consiste en aplicar una tensión continua a los devanados primarios y secundarios del transformador. Como se trata de una tensión continua, no hay una fuerza electromotriz inducida en los bobinados. Entonces, la única cantidad que limita el flujo de corriente en el transformador es la resistencia propia de este bobinado. En este lugar presentamos el circuito de ensayo que utilizaremos en el laboratorio. En principio, aquí estamos representando a la carga o al espécimen bajo ensayo, que es un transformador monofásico. Para alimentar esta carga utilizaremos una fuente de corriente continua variable de 0 a 250 volt, conocido como variac. Utilizaremos también dos instrumentos de medición. Un amperímetro que se conecta en serie con la carga y un voltímetro que se conecta en derivación. Con la aplicación de la tensión de alimentación circulará a través de la bobina primaria una corriente de valor I sub m que mediremos con el amperímetro. La tensión de alimentación será mostrada en el voltímetro. Con la lectura de los instrumentos podemos obtener el valor de resistencia de bobinado aplicando ley de Ohm. El mismo procedimiento podemos hacer con el devanado secundario. Ahora bien, ¿qué factores de corrección deberíamos aplicar a los resultados del ensayo? Son dos: temperatura y efecto pelicular. Ya sabemos que la resistencia de un bobinado depende de la temperatura. Por lo tanto, y utilizando la ecuación que ya presentamos anteriormente, deberemos corregir la resistencia medida a un valor a 75 grados, para lo cual deberemos considerar la temperatura ambiente. Ahora bien, ¿cómo medimos la temperatura en el bobinado? Para eso utilizamos un termómetro que registre la temperatura ambiente en el laboratorio, lo que también implica que este ensayo de resistencia debe ejecutarse con la máquina fría. Esta situación impone una restricción en la reejecución de los ensayos en una situación real. Esto es, no es posible ejecutar un ensayo de resistencia de bobinados a una máquina que acaba de desconectarse, porque no tenemos certeza de la temperatura del bobinado en ese momento. Por ese motivo, los ensayos de resistencia de bobinado deben ejecutarse con la máquina a temperatura ambiente. El segundo factor que vamos a considerar en la corrección es el efecto pelicular. Este factor de corrección se considera igual a 1,1. Es decir, el valor de resistencia corregido a 75 grados en el paso anterior debe además multiplicarse por este factor que considera el efecto pelicular. Esto se hace tanto para el devanado primario como el secundario. Pregunta para la clase: ¿qué es este efecto pelicular? Por favor, elaboren una explicación y acompañan los comentarios del video.
Una vez que ejecutamos los ensayos de resistencia en una máquina que se encontraba en servicio, ¿qué problemas podemos encontrar si los resultados no son los esperados? Problemas en las conexiones, es decir, partes flojas o problemas de presión de contactos. Los conmutadores sin carga utilizan contactos móviles. Si se ha producido alguna degradación en alguna de las superficies en contacto, la presión ejercida por el contacto móvil sobre el fijo tal vez no sea la adecuada. El ensayo de resistencia de bobinados, que incluye las conexiones del conmutador sin carga, pueden traernos alguna pista de problemas de presión de contactos. Este problema de deterioro en los contactos de los conmutadores puede aparecer cuando la máquina ha tenido que alimentar un cortocircuito accidental del lado carga. Un aspecto importante a tener en cuenta cada vez que se ejecuta un ensayo de resistencia de bobinados es tener bien presente cuáles son todos los elementos que intervienen en el ensayo. Es decir, no solo estamos ensayando la bobina propiamente dicha, sino también conexiones, bushings, algún conector externo. Tenemos que tener muy clara la construcción de la máquina y cuáles son, decía, los elementos que han intervenido en el ensayo, además de las correcciones que acabamos de comentar en el punto anterior.